desde Itagra, desde el Centro Tecnológico Itagra, para desarrollar una de las actividades que se enmarcan dentro del grupo operativo, generando oportunidades, sistema de cultivos innovadores basados en leguminosas grano. El acrónimo del grupo operativo sonará más es Lex Sapiens. Y bueno, pues un grupo operativo, somos en este caso un grupo de actores de distinto perfil, pues desde universidades, centros tecnológicos, organizaciones agrarias, empresas privadas, asociaciones, y lo que estamos desarrollando es un proyecto para el fomento con tal fin. Desde un punto de vista agronómico se han desarrollado diferentes ensayos de campo para evaluar diferentes variedades y nuevas técnicas de producción que pueden hacer el cultivo más interesante y más rentable. Y luego, para abordar ese problema que hay, tanto en la disminución de la producción como en el consumo, pues se están haciendo otras actividades, como es la evaluación desde un punto de vista de la producción y de la comercialización del sector de la legumbre. Y de hecho, la actividad que vamos a desarrollar, que se va a desarrollar hoy aquí, es un taller participativo para, en este caso, en el caso del horario de mañana, para explicar bueno, por los resultados a diferentes encuestas que se han hecho para evaluar la situación del sector de la leguminosa grano desde un punto de vista de la producción. Entonces va a ser Charlotte del Observatorio para una Cultura del Territorio, que se va a encargar de presentar esos resultados y esa actividad. Luego aquí desde Itagra, bueno, de forma física, para el posterior debate o dudas que se puedan plantear, está Jesús, que es Jesús González, que es uno de los agricultores que ha participado con nosotros en el desarrollo de los ensayos, y también está Virginia, que es una compañera de Itagra, que también, bueno, pues trabaja en otras líneas de investigación relacionadas con las leguminosas, y bueno, podemos entre todos pues desarrollar esta actividad y sacar a lo mejor alguna conclusión clara. Muy bien. ¿Vale? Y vamos, bueno, ya has presentado, pero no sé si queréis presentaros. Nosotras somos, como bien ha dicho Julio, pues Charlotte y mi compañera Lara, que está online, en representación del Observatorio para una Cultura del Territorio, que ha estado haciendo ese trabajo de entrevistas y organización de esos talleres participativos en toda la cadena de valor, para estudiar toda la cadena de valor de la leguminosa de consumo humano, ver las oportunidades desde la producción hasta la comercialización. Y bueno, si queréis, Lara, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, no, simplemente si se quieren seguir presentando las personas asistentes. Os acerco el micrófono por si queréis saber. Tanto empezamos con presencial y si queréis seguimos con online. Yo es que no sé qué. ¿Podemos cambiar la cámara? Y así os vemos a los asistentes. Bueno, pues Jesús, que es un poco tímido. Bueno, Jesús, y la cámara está. Es agricultor de la zona de Burgos, cerealista, y bueno, pues tiene experiencia en la cultura de leguminosas, pero al igual que muchos de los agricultores de esta zona, pues bueno, pues son cultivos que por unas razones o por otras lo van apartando porque quizás la dificultad que puede entrañar el cultivo, bien desde un punto de vista productivo, mejor dicho, en cuanto a lo mejor el manejo, control de flora albens, etcétera, y sobre todo pues el posterior problema que hay de cara a la comercialización de esos productos y principalmente tener la rentabilidad que pueda hacer que sea un cultivo interesante frente a otros, como es el cereal, que es por lo que optan la mayoría de los agricultores en zonas de secano, como es esta zona Duero, la zona de Castilla. Y bueno, él está aquí en representación de esos agricultores y porque es uno de los agricultores que ha participado con el grupo operativo en el desarrollo de los ensayos. Es un agricultor que le gusta mucho la innovación, él es un innovador desde un punto de vista tecnológico, de la agricultura de precisión también. Entonces, bueno, pues yo creo que su presencia aquí puede ser más que interesante. Muchas gracias. Si queréis seguimos con las personas que estáis online.
Espérate Sí, que sí. sí. Ay, perdona, que no os, es que no os veía. Disculpad. Por ahí. Estamos trabajando las espaldas. Ah, sí, no. Vale. Perfecto. Vale, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Virginia y estoy aquí también en el Itagra, trabajando con aislados proteicos a base de leguminosas. Entonces, bueno, también por eso me interesaba asistir y ver qué tipos de cultivos se han tratado y los resultados, etcétera. Fenomenal, muchas gracias. ¿Hay alguien más presencial? No, ya está. Vale. Pues pasamos online. No sé si queréis... Petit comité. Mira, si queréis Pilar. No sé si me escucha Pilar. O si no... Así se está Buenos días, sí, escucho perfectamente. Nada, pues yo es por el interés, porque este año hemos empezado con agricultura ecológica y hemos empezado con leguminosas y digamos que estoy empezando y lo que quiero es información, estoy ansiosa de sabiduría. Fenomenal. Pilar, ¿sois productores en qué zona? Pues Marzales te suena, cerca de Villa de los Comuneros, por la zona de Tordesillas, digamos. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Pilar. Y luego teníamos con nosotros también a Ignacio Ripoll, que no le funciona el micrófono. Ignacio, si quieres comentar algo por el chat, yo lo leo. Pertenece a DESAM. No sé si quieres comentar algo. Que es una... A ver... No dice nada. Perdón, ADESEM, que es una empresa de semillas de Aragón, si no recuerdo mal. Aragonesa de semillas, efectivamente, que está con comercialización de semillas certificadas. Y paso la palabra, porque no veo que me comenten nada nuevo, y paso la palabra a Xavier. No sé si nos escuchas bien, Xavier. Sí, os escucho bien. Nada, estamos haciendo una ronda de presentación cortita. Bien, me presento pues. Sí, por favor. Sí, yo soy Xavier Petit, pertenezco como socio al grupo Lex Sapiens y estoy trabajando en la empresa Aigües del Segarra-Garrigues. Aigües del Segarra-Garrigues es la empresa que se encarga de ejecutar las obras del nuevo regadío en Cataluña del sistema Segarra-Garrigues. Es una zona que se está poniendo en regadío ahora mismo, que va, cuando esté terminada, tendrá unas 70.000 hectáreas. Tendrá unas 70.000 hectáreas de superficie regable y aparte de esto tenemos la gestión y el mantenimiento durante 30 años de la red de riego. Pero somos activos en la promoción del regadío. Nosotros nos interesa ver qué cultivos podemos ofrecer a nuestros agricultores, información y formación para que les resulte rentable apuntarse al regadío del Segarra-Garrigues en un marco de un agua con un coste importante, porque aquí el agua la elevamos más de 2 veces. Entonces pensamos que la alternativa al maíz y al cereal de invierno con las leguminosas grano puede ser una buena alternativa rentable. Y aún más con el marco de la política agraria europea que favorece el cultivo de las leguminosas y también en el marco de sequía que las leguminosas de verano, soja, alubias, consumen mucha menos agua que el maíz. Y en este marco es el que vamos a intentar promocionar estos cultivos en nuestra zona. Fenomenal, muchas gracias, Xavier. Pues yo voy a compartir rápidamente la pantalla solamente para recordaros el esquema de... Lo pongo, Lara, si no... Ah, lo tengo. Bueno. Aquí. Vale, perfecto. No sé si es mi pantalla o la tuya lo que se está viendo ahora mismo. La tuya. Bueno, simplemente comentaros que ahora, como os decía Julio, va a pasar a presentar los resultados
del análisis de las entrevistas que se han realizado durante estos 2 años al sector productor y también algo de información que hemos sacado de talleres que hemos hecho también participativos en el Duero. Lo va a presentar Charlotte Astier y durante la presentación vamos a tener pequeños espacios, cortes también para poder comentar, aclarar dudas, etcétera. Es decir, que vamos a tener ahí espacios también de participación y luego al final sí que tendremos otro espacio ya para hacer un debate final de propuestas para fomentar la incorporación de las leguminosas grano en los cultivos en el Duero. Entonces ahora te dejo la palabra, Charlotte. De acuerdo, pues nada, vamos a empezar con la presentación. A ver, esta presentación está basada en los resultados de las entrevistas realizadas a productores. Esta tarde estará más enfocada en el tema de la comercialización y labores post cosecha en base a entrevistas realizadas con agentes del sector de la comercialización y también a través de un taller dedicado a la comercialización que se realizó el año pasado. Entonces, lo que vamos a presentar brevemente es el perfil de los agricultores entrevistados y también las características generales de sus explotaciones y producciones. También los productores que incorporan labores post cosecha y de comercialización, presentaremos también información respecto a esos ámbitos. Y bueno, haremos como un poco una presentación general de los grandes aspectos positivos, por un lado, ligados a la producción de leguminosas de consumo humano y también los aspectos las dificultades, los factores más limitantes. Y bueno, también una pregunta que les hicimos, una serie de preguntas en torno a la producción ecológica, para recoger su opinión de ella. Tanto su motivación y luego tras desarrollar la actividad en ecológico, pues ver qué opinión tenían de ella y en general el futuro de la actividad y terminaremos con un debate. Como bien ha dicho Lara, también haremos algunas interrupciones para preguntas, para ronda de preguntas, ¿vale? Entonces, desde el OCT hemos entrevistado entre diciembre y febrero de 2021-2022 a 6 productores, ¿vale? Todos son hombres. Se han hecho otra serie de entrevistas por otro socio del grupo operativo, pero esos datos no hemos podido incorporarlos a esta presentación, pero la idea es irlos sumando también, ¿vale? Y que en los informes finales también aparezca esta información. Estas personas están, bueno, pues de edad, la mayoría se sitúa entre los 41 y 65, los 3 de ellos, la mitad de ellos entre 41 y 50 años. Están repartidos entre Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, con una representación más grande en Burgos y Zamora. Llevan trabajando como productores, pues como agricultor, la mitad de ellos de los 30 a los 45 años. Y bueno, y hay varias formas de haber accedido a las tierras, que es principalmente a través de herencia y también a través de compra y alquiler, aunque luego también hay variedad, ¿no? Otros solo por alquiler y otros pues combinando esas 3. A ver, aunque solamente 2 dedican su actividad principalmente a la agricultura, o sea, se dedican exclusivamente a la agricultura, para 4 de los entrevistados es su actividad principal y para otros 2 es su actividad complementaria. Uno es funcionario y otro trabaja para cuenta ajena. Sin embargo, uno de ellos, que es la persona funcionaria, me comentaba que a pesar de ser su actividad principal a nivel administrativo, a nivel de dedicación y de ingresos, la agricultura era era la más importante, digamos, ¿no? Y las actividades asumidas se dedican a la agricultura solamente. También uno incorpora la transformación
Otros labores de la rama agraria, como pues, trabajos en fincas de otros agricultores y otros que es el de la administración. Sus principales motivaciones para trabajar en el campo de la agricultura, la mayoría, el número de veces que se ha nombrado más, la motivación que se ha nombrado más es la tradición familiar, que está muy vinculada con el gusto de trabajar, ¿no? En este sector, el gusto por el campo. Y ¿no? ya que ha salido 5 veces, ¿no? En la mención a la tradición familiar y también está también muy ligado, ¿no? Pero influye también que se hereda una explotación y que hay que darle continuidad a este proyecto familiar, ¿no? Y luego lo ven como otros que mencionan como una oportunidad de vida y otros que se han metido en ese sector por una apuesta por la transición ecológica y por recuperar un entorno que se estaba volviendo decadente porque había perdido productividad en el modelo convencional, así como lo ha comentado. Hay una diversidad en cuanto a la mano de obra empleada, la mano de obra el tipo de mano de obra que participa en el proyecto, aunque en mayoría se da la contratación puntual en complemento de la familiar y la mano de obra individual, ¿no? Propia y titular de la explotación. ¿Reciben asistencia técnica? La mitad dice que no recibe esa asistencia técnica, ahora veremos más al detalle. Otros sí, pero de manera puntual y solamente una persona mencionó que eso lo recibía de manera permanente, esa asesoría externa. ¿Quiénes son las personas que le proveen esa asesoría? Pues desde técnicos comerciales, ¿no? Que aprovechando esa visita comercial, pues también poder comentar aspectos técnicos. La cooperativa a la que pertenece como socio, y a través lo que se ha nombrado pues el tipo de actividad de asesoría a través de jornadas, ingenierías privadas en sectores muy concretos, aunque lo que me han mencionado era más en el sector de frutales, pero como a rasgos generales también recibiendo ese tipo de asesoría. Y luego lo que más se ha nombrado son los centros de investigación, he puesto juntado con el técnico de la Diputación, bueno, es el caso concreto del técnico de la Diputación de Zamora, que bueno, pues el productor estaba muy satisfecho porque tenía una relación muy continua y una asistencia permanente en cuanto levantase el teléfono para preguntar lo que fuera, pues tenía esa respuesta, ¿no? Se ha nombrado sindicato también sin especificar qué tipo de asesoría y otros mencionan que no cuentan con ese servicio en su entorno, que carecen de ese servicio de asesoría, y otros que aunque puedan contar con una asesoría pues en centros de investigación, por ejemplo, que la experiencia propia es la que realmente más vale porque lo estás comprobando en tu día a día. Y especialmente en el tema de las pruebas y ensayos, pues 3 de la mitad de los entrevistados dicen que sí han colaborado con centros de investigación, se ha nombrado al ITAGRA, al Litacil también, en ensayos, ha nombrado que había hecho 2-3 ensayos de campo en parcelas muy pequeñas. En el caso del Itacil, que eran más experimentos de semillas autóctonas y también de asociaciones de cultivo. Me parece que algo más también aquí. Y la participación también, junto con el Itacil, en un grupo operativo enfocado a la agricultura ecológica sobre un tipo de legumbre, que es el garbanzo pedrosillano, y en cuanto al control de las adventicias.
¿vale? Una persona comentaba que, pues, que estaban bien esos ensayos, pero que se preguntaba por la representatividad, ¿no? Porque se hace en una parcela que a lo mejor es una tierra buena, ofrece condiciones más favorables y bueno, que volviendo a decir lo que decía antes, que lo que importaba también era poder contrastar con la experiencia propia. Y en cuanto a las fuentes de conocimiento, pues eso, la experiencia propia, la experiencia de otros productores también, poder contrastar con otros productores es lo que más ha salido. Aunque también se ha hablado de formaciones específicas, un máster en agricultura ecológica, una formación complementaria, mucha información, divulgación de datos por parte de la Diputación de Zamora en concreto, y eso sobre todo, ¿no? Sobre las características así de las producciones, la mayoría cuentan en su explotación con una combinación de cultivo de regadío y secano, aunque dos se dedican exclusivamente a producir en secano. Y el tipo de producción agrícola en estas explotaciones son el cereal principalmente y la leguminosa, aunque también en dos casos el cultivo oleaginoso, más que dos casos, 4, y también frutales, horticultura, y también se nombró una ganadería, pero más ganadería de autoconsumo. Las superficies totales van de menos de 50 hectáreas a más de 200, aunque se concentran más en la mayoría, tiene una superficie de cultivo extensivo que se sitúa entre las 100 y 200 hectáreas. En cuanto al tamaño así medio de cada parcela de las explotaciones que conforman las explotaciones, también es muy dispar, va de 0,5 hectáreas la más pequeña, hasta 24 hectáreas la más grande. Y bueno, pues eso, se sitúa, hay gente que tiene entre 5 y 10 y otras entre 5 y 24 hectáreas. Esta gráfica a la derecha es para ver un poco esa comparación para cada productor, ¿no? De los 6 productores, ese reparto entre superficie de regadío y de secano. Unos pues se dedican exclusivamente y los que lo combinan, en la mayoría es muy baja la proporción de regadío en comparación con el cultivo de secano, salvo en uno de esos casos, el último. Las rotaciones que más se han comentado son las que combinan cereal, leguminosa y oleaginosa. Hay diferentes combinaciones. Aquí es cereal, leguminosa, cereal, oleaginosa, otros cereal, oleaginosa y leguminosa, y otros solamente entre cereal y leguminosa. Esos son los que más han salido. Y bueno, un ejemplo es pues, la combinación trigo-cebada por un lado, luego el girasol, y luego como leguminosa de consumo animal la algarroba o la beza, y de consumo humano el garbanzo de Fuentesauco, pues en este caso el garbanzo, o la lenteja, ¿vale? En cuanto a regadío, pues la asociación que se nombró era Andrés Sarraceno, que necesitaba varias aguas, entonces por eso se incorpora en la zona de regadío, y la alubia. En cuanto al porcentaje en secano y en regadío, pues eso, el porcentaje de leguminosa sembrada y de cereales, pues en un año medio, pues puede ser del 25% leguminosa, luego 50% cereales, otros un 10 y un 75, otros 50 y 50, dos de ellos, y otros dedican el 100% un año y el año siguiente el otro 100%, ¿vale? Alternando. Y en cuanto a la zona de regadío, las dos personas así que han indicado
esa información, pues en un año medio, pues en un entorno 75% de leguminosas y un poco más del 20% en cereal y al revés en el otro caso, aunque menos en leguminosas. Las especies así más cultivadas que han aparecido con más frecuencia son, pues bueno, desde ya se puede ver que hay más variedad en la parte de leguminosa que en la parte de cereales. En la parte de leguminosa aparecen con más frecuencia la lenteja pardina, la aveza en la parte de consumo animal, pero bueno, aparecen también con frecuencia la alubia pinta, blanca, el garbanzo pedrosiano, el garbanzo de Fuentesauco, tipo quais. Y en cuanto a especie cultivada de cereal, es más, pues ha salido más pues el trigo y la cebada, ¿no? Aunque algunos han explorado variedades como el trigo tocayo, por ejemplo, o el sarraceno como más, menos frecuente. ¿Por qué cultivan esas leguminosas, ¿no? Uno de los motivos es porque siempre se ha cultivado en la zona donde están situados y que se dan bien, primero, ¿no? Se ha comprobado que se dan bien, que tienen mucha resistencia. Mencionaban, por ejemplo, el garbanzo de Fuentesauco, que estaba adaptado al suelo arenoso, que tenía mucha resistencia en ese entorno. La voluntad de conservar también es una motivación y recuperar esos cultivos tradicionales de la zona. También es un incentivo contar con sellos de garantía de calidad diferenciada ligada al origen geográfico, como la IGP de Garbanzo Fuentesauco. Bueno, también se ha mencionado los beneficios para los cultivos en cuanto al control de mala hierba, en cuanto también a la calidad del suelo, la mejora del suelo. Y también por la demanda de los clientes, ¿no? Entonces se ve que hay un productor pues, que vende para Madrid, Cataluña, Navarra, pues que se demanda esas legumbres tradicionales que son pues, el garbanzo, la lenteja pardina, el garbanzo pedrosiano, la alubia de Griñón. En concreto hacía más hincapié en esas legumbres y variedades. Y también algunos productores hacían hincapié también en que el hecho de que cultiven ecológico, también la demanda, hay una demanda en este sector de la legumbre ecológica y que había también demandas especiales en la alubia, en otro tipo, nuevos productos, que es la lenteja pardina roja, es la famosa lenteja corral que pensamos que solo se puede importar, aunque también se puede cultivar en el territorio español con la maquinaria que lo permita, ¿no? para retirar la piel y convertirla en la lenteja corral. Y sin embargo hay un productor que sí ha descartado una legumbre de consumo humano, que es el garbanzo. Primero porque o sea, hay una combinación de elementos, que es que hubo en su zona mucha producción, entonces bajo el precio, la remuneración era muy baja y además le daba problemas con adventicias y no se daba bien la producción, entonces lo ha terminado descartando. Si quieres, tenéis una algunas pequeña preguntas sobre todo esto para no pues, Sí, para hacemos una refrescar pequeña- un poco, oxigenar un poquito. O si queréis comentar lo que más os ha llamado la atención, o si os ha llamado algo la atención de lo que ha comentado Charlotte. Y si no, pues Preguntas en el chat. sí, en el chat online no comentan nada, entonces si os parece, pues seguimos. De acuerdo, pues sigo entonces. Vale,
En cuanto al sello de calidad por los que se han acogido sus producciones, la mayoría, 4 de ellos, están certificados en ecológico. 2 solamente tienen la IGP del sello distintivo del garbanzo de Fuentes Sauco, y otras 2 no tienen ningún sello de calidad, ¿vale? De los que tienen la IGP, la combinan con el sello ecológico también, ¿vale? Hay una persona que se sitúa en tierra de campo, que podría certificar la lenteja en esa IGP, pero no lo solicité porque ya está en ecológico y para él es dedicarle demasiado tiempo al papeleo, a las tareas administrativas, que requiere mucho seguimiento y control. Entonces, para simplificar, pues, y además como vende más en otros territorios, Madrid, Navarra, Cataluña, pues no, para él no tiene sentido añadir esa marca diferenciada, ese sello de calidad diferenciada. Y bueno, alguien mencionaba que el garbanzo pedrosiano en ecológico tenía mucha demanda. Así. Los cambios más importantes realizados, pues teníamos la transición de convencional a ecológico, que para 4 de ellos ha sido la más importante, tanto en cuanto a los cambios, los beneficios que han generado, sino también en cuanto al esfuerzo, porque aunque luego lo veremos, la apreciación bastante positiva sobre este tipo de cultivo en ecológico, lo que sí se ve es que requiere de mucha complejidad para conseguir una rentabilidad, ¿no? Y o sea, que hay un esfuerzo grande y que por eso se valora también, o sea, se valora este cambio como importante, tanto por los beneficios que da como por los dolores de cabeza que da también, ¿no? Y a ver, ¿qué más? Aquí la agricultura de precisión también se da en 2 casos, como cambio importante, la agricultura de conservación en 2 casos también. Y en otros casos, pues, se nombraba pues, incorporación de nuevos manejos, la siembra directa, en regadío, el cambiar, el dejar el riego por manta, y la eliminación también de insumos externos, incluso aquellos autorizados en la agricultura ecológica. Eso es como un paso más que se ha incorporado como cambio importante. ¿Por qué esos cambios están considerados así importantes? Pues, como decía, la rentabilidad, el conseguir la rentabilidad y ese valor añadido al producto, el hecho de pasar de convencional a ecológico. El poder trabajar de cara al medio ambiente, ¿no? Alguien decía, tratar de seguir los ritmos naturales y utilizar abonos verdes, el nitrógeno de las legumbres en vez de utilizar químicos y abonos orgánicos. El hecho de introducir cultivos ecológicos que funcionen en la zona también, ese es un cambio importante. La dificultad que os comentaba antes, la satisfacción de proveer productos sanos y tener un feedback por parte de los consumidores, y un reconocimiento o una valoración por parte de la demanda y el consumo, y ese efecto contagio, ¿no? En el entorno. También la agricultura de precisión, un agricultor ha dicho que es lo que más había notado, que se aprovechaba mejor el abono y el reparto según la productividad, el control de gastos que permitía esa agricultura de precisión. Ahora vamos a presentar las labores post cosecha y de comercialización de aquellos productores que lo incorporan. Pues la mayoría de los productores realizan como labor el almacenamiento del producto cosechado y su transporte a bien cliente final o bien a la cooperativa o a la distribuidora.
Algunas realizan esas labores de limpieza, selección, o sea, ofrecen este servicio de limpieza, selección, calibrado, envasado y transformación, solamente una. En todas estas, limpieza, envasado, se suele externalizar el servicio, contratar a otra empresa que suele estar en la zona o no, o que puede estar más alejada, que eso pasa en la limpieza inicial, en la selección, en el congelado de las lentejas también se externaliza. Bueno, se ha nombrado una congeladora que se sitúa en Valladolid. Y la realización del transporte o bien se realiza con los propios vehículos o bien es la cooperativa que recoge o se contrata a una agencia de transporte. Y el envasado también, por el tema del registro sanitario, se suele externalizar porque no todos los productores disponen de ese registro y tienen que pasar por una empresa que disponga de ese registro y realice ese servicio. Algunas sí que internalizan la limpieza y la selección final. Bueno, es el caso de un productor que lo realiza manualmente y lo distribuye luego directamente a grupos de consumo, o sea, que hay un canal muy directo y lo realiza manualmente y realiza también el envasado. También puede realizar la operación de transporte y hay uno de los productores que antes externalizaba la transformación, en concreto la producción, la elaboración de hummus y de conservas, y ahora han decidido internalizarlo y adquirir la maquinaria para la infraestructura para ello. No sé si algo más en esto. Ya creo que lo he visto todo. A ver, en cuanto a la comercialización, pues muchas, esa parte la dejan, o sea, tanto la parte de post cosecha, pero sobre todo la parte de comercialización se la deja a la cooperativa que se ocupa de la preparación de pedido, de distribución y de la labor comercial. Aunque 3 de ellos sí que asumen esa preparación de pedidos. Aquí hay como una relación entre los productos, los cultivos producidos y comercializados y vía qué canales. Entonces se puede ver que en 3 casos solamente se pasa por lo que he puesto como un mayorista, aunque puede ser a través de una cooperativa que distribuyan en canal corto, ¿no? Estoy pensando en la cooperativa ARAE, o Agropal, que distribuye también en sus propias tiendas, que hay una relación bastante de cercanía también, pero no sé, o sea, que pasan por ese mayorista que luego busca los canales. Luego hay otros que combinan, ¿no? Entonces, bueno, para la parte mayorista, pues dónde se suele, hasta qué canales, hasta qué tipo de mercado se dirige. Pues la lenteja, por ejemplo, pues hay una empresa de transformación, como Luengo, por ejemplo. La beza para una empresa que obtiene semillas. Otras, pues para pienso foraje, también empresa de semillas. Y una cooperativa, pues eso, la cooperativa que vende en sus propias tiendas. Luego, y otra que distribuye en grupos de consumo, comedores escolares, empresas que tienen su comedor, tiendas ecológicas importantes, especificando tiendas ecológicas grandes, no pequeñas. Y luego están esos productores que asocian venta directa y venta minoristas, tiendas. Venta directa, pues sobre todo a grupos de consumo, pero también asociando a mayoristas que también reparten a grupos de consumo. Y raramente esta gente que combina exporta fuera del país. Se puede dar, pero de manera muy marginal. Todo se distribuye en el Estado español y en regiones relativamente cerca. País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León, obviamente, y Madrid. Y otro productor que solamente combina venta directa y venta a tiendas.
No sé si había ronda de preguntas aquí, ¿no? No, todavía no. Sobre el precio, la pregunta era de saber cómo establecía el precio el productor de su producto. Entonces lo hacía en base a los costes principales, ¿no?, de producción, y cuando incorporaba esos otros aspectos, la selección, el envasado, el etiquetado y la mano de obra y un margen. También se fijaban los precios de mercado, ¿no?, tanto en convencional como en ecológico. Y bueno, también comparando, mirando los precios practicados por parte de los productores de la zona. Otras que dicen, yo no me desentiendo del tema precio, lo define la cooperativa, me lo compra y yo ya me desentiendo, que resulta al final una cierta facilidad para el productor de no tener que pensar en este aspecto. ¿De dónde obtiene esa información? Pues que nos respondieron que no había una referencia en concreto, ¿no?, que además puede ser muy variable, que no existe esa información fija, el mercado en general, los precios en tiendas y otros productores, como decía antes. Y si consideraban que el precio era el adecuado, pues la mayoría respondieron que sí, aunque procurando que sea ajustado, ¿no?, que no sea un precio muy caro. Que se ajuste a los costes de producción. Y otro que considera que no, que debería ser un poco más caro para poder imputar esos costes que no están incorporados, como por ejemplo la selección manual en el caso de este productor y sus labores comerciales y distribución. Al final, en este caso, el productor diversifica todas las... hace de todo, sí, de todas las tareas. Entonces ahí sí que requería pues que se viera, se repercutiera eso en el precio. Uno consideraba que sí era el adecuado, salvo para el garbanzo, en el caso que os comentaba antes, del productor que producía garbanzo no se le daba bien y además bajó mucho el precio por cómo estaba la oferta. ¿Tenéis alguna pregunta sobre estos aspectos? ¿Por reflexión o algo que os haya llamado la atención? Sí, Ernesto. Me llama la atención. Ernesto, veo que estás con el micrófono abierto. No sé si quieres comentar algo. No. Ah, vale. Yo sí quería comentar. Vale. Sí. ¿Se me oye bien? Sí, espera, no te acerco el micro. Bueno, simplemente comentar que por los resultados que estamos viendo aquí queda claro más o menos el problema que hay con las leguminosas, el consumo humano. Vemos que los que producen son porque se buscan ellos mismos los canales de distribución en una tienda del País Vasco, en una tienda de Cataluña, o sea que no es algo sencillo y no es nada fácil que un agricultor encuentre una distribución pues equiparable a la que tiene con cualquier otro cultivo, la que directamente prácticamente se puede decir que van a buscar la cosecha a casa. Sí. Entonces aquí es al revés. Entonces luego hay gente, bueno, pues que se ha molestado a lo mejor y ha querido proteger la producción dentro de una marca de calidad. Hay gente que ha dicho que supone mucho papeleo. Entonces yo creo que queda claro que para que este cultivo, que es tradicional de esta zona, se pudiera, digamos, aumentar la superficie cultivada, lo que hace falta es una comercialización adecuada, que quizás no sé, ya no es solo, quizás la problemática está en que esas grandes envasadoras, pues el producto que buscan no lo encuentran aquí, quizás no sé si será por calidad, no lo creo, será por otros motivos, quizás por precio, que estén importando productos de fuera y hace que puede buscar una rentabilidad a este cultivo hay que ir a un producto de mucha calidad, como puede ser por ejemplo el garbanzo de Fuente Sauco, que te le puede comprar, sobre todo si es ecológico, pues a lo mejor ciertos distribuidores en pues, tiendas o incluso restaurantes. Lo que sí que sería interesante pues sería pues, buscar otros usos alternativos al cultivo de la legumbre, ahora que por ejemplo está... ¿Oís bien, verdad?
La gente online está en Sí, se oye bien. Ahora que Yo- parece que hay tanto interés en consumo de análogos cárnicos, en poder obtener proteína análogos cárnicos, poder obtener proteína vegetal a partir de estos cultivos que también se llaman proteaginosas, no oleaginosas, pues quizás buscar nuevas líneas de consumo puede hacer que se fomente el cultivo de este tipo de productos, porque está claro que tal y como está ya el mercado, va a ser imposible que de seguir así esto vaya a quebrantarse. No, el problema está que cualquier envasador lo que quiere es un producto estándar que sea muy fácil de manipular. Porque aquí digas uno y el garbanzo este es diferente al del otro, y el otro al otro. Entonces, intentar unificar ese producto es muy difícil. Entonces, traen un barco de allá, tal tamaño, tal calibre y tal color. Tacatá, a meter en saco. Se acabó. Esto lo vamos a ver, ¿no? Esos problemas que en realidad si hubiera la infraestructura, la industria para realizar Claro. esa labor en el territorio y no tener que ir, ¿no? Y la producción, que es que muchas veces le llevas a... Traigo 1000 kilos y se lo traigo con 1000 kilos, ¿dónde les meto? Entonces el problema, si dice, bueno, es que tengo 10 camiones, pues venga, 10 camiones, pero ¿qué producciones? 4.000, 5.000 kilos. En cantidad y en uniforme, o sea, y en calidad. Pero La no calidad también, es buena, el claro, problema es el calidad que de cara a la industria. vista, la estandarización de los mecanismos de selección. Cuando hay mucha cantidad, pues venga, el hijo de primera, de segunda, de tercera, llevas, lo que te digo, 4.000 kilos y dices, ¿dónde meto esto? Hago 50 apartados, diferentes calidades que si se han copiado, que si... Les digo que algún año los garbanzos míos han ido para forraje, porque es que empezaron, que si estaban un poquillo verdecillos porque había verdín en la tierra, entonces era muy difícil sacar ese garbanzo, ¿sabes? Si hubiera un camión, dice, bueno, pues sí que me merece la pena seleccionar y demás. Y todo es cuestión de dinero. Que pongan el dinero en la mesa y la producción aumenta, si no es más que eso. Por aquí ha pedido la palabra Xavier. Sí, una pregunta. Esto que estabas explicando, no recuerdo tu nombre, tu última intervención de la uniformidad del garbanzo, ¿también pasa lo mismo con las alubias? Espera, que voy a poner tu cara. O sea, para Jesús creo que es la pregunta, ¿no, Sí, Xavier? para Jesús, sí. Mm. Esta uniformidad que proviene pues, de formas de cultivo diferentes, humedades diferentes, que al mercado pues, le cuesta de aceptar, ¿también ocurre con las alubias? ¿También está esta problemática de uniformidad con las alubias para el comprador? No te puedo decir porque yo lo que he producido ha sido garbanzo. Con la alubia, por ejemplo, ahí en Saldaña, pues la tienes muy mimada y no sé cómo... Por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras reuniones que se hicieron del grupo operativo, que fue viendo campos de ensayo de Aprose. Por ejemplo, había gente del sector de envasado. ¿Oís bien? Perdona, Julio, no sé si ¿se oye bien? Sí, sí, sí. Vale, sigue. Hacía mucho hincapié que decían que, claro, que por ejemplo las lentejas que venían de Canadá, los garbanzos que venían de Canadá, las alubias que venían de Canadá eran como tornillos, que eran todos exactamente iguales. Eso de cara al envasado, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque el consumidor, si ve un paquete en un stand de un supermercado, en un lineal, pues a lo mejor si en un paquete ve que hay garbanzos y son de formas muy irregulares, no son todos muy uniformes, pues puede hacer que ese consumidor pues desprecie ese producto. Eso ya son un poco hábitos de consumo que no tienen nada que ver ni con la calidad, ni con el sabor, ni nada del garbanzo. Pero si, por ejemplo, aquí tenemos una cosecha y echamos una mano al remolque, pues cogemos un puñado y vemos que hay unos más pequeños, otros un poquitín más grandes, dentro de un estándar de tamaño acorde a la variedad, pero no son todos uniformes. Y eso, por ejemplo, la industria pues no lo desea. Lo que quiere es que sean todos muy iguales, que de cara a la vistosidad de ese paquete, pues queda mucho más Y bonito.
Sí, y aquí en vuestra zona, ¿qué cultivo de leguminosa grano para consumo humano predomina? Aquí siempre ha predominado, Consumo, dices. Para el consumo humano. sí, aquí principalmente la lenteja. De hecho, hay un EGP de lenteja tierra de campos que abarca gran superficie de la provincia de Palencia y Valladolid y una parte de León también. El garbanzo también ha sido un cultivo tradicional de siempre. Y luego hay una zona de Palencia que produce alubia, en la zona de Saldaña. Vale, entiendo que lentejas y garbanzos en secano y alubia en regadío. Sí. Sí. Luego, por ejemplo, en la zona de León, ya más hacia el noroeste, es una zona tradicional en el cultivo de alubia, de toda la vida. Siempre se cultiva mucho alubia en la zona del Páramo de León, de La Bañeza, también en régimen de regadío. Sobre el consumo, Xavier, no sé qué cámara mirar. Ya. Esta tarde haremos como más hincapié en esto, ¿no? Porque se han hecho entrevistas a entidades comercializadoras que han también pues, nos dan su visión del consumo y la demanda. Y, bueno, y lo que vende es un cuadro que pone pues, qué es lo que comercializan, qué tipo de legumbres y variedad. Así que no sé si esta tarde podrás estar, si no, pues Bueno, lo intentaré. vale, pues sí, No sé si no hay más palabras, ¿no? Yo creo pedidas por lo menos aquí en el online. No sé si alguien más quiere comentar algo o continuamos. Vale, por aquí nadie más. Simplemente con respecto a lo que comentabais de Julio, de la comercialización adecuada, yo veo aquí como una figura como las cooperativas que además apuestan por los nichos de mercado donde se valora el producto, la legumbre de calidad cercana, pues como que facilitan el trabajo, buscan esos canales, lo consiguen una remuneración buena. A mí en estas entrevistas creo que destaca bastante. Claro, pero por ejemplo, no sé si me habéis oído. Se oye un poco bajo, pero sí, sí. Bueno, ahora va a contestar. Bueno, es que, por ejemplo, las cooperativas, pues hay cooperativas y cooperativas. Claro. Por ejemplo, si hablamos por ejemplo, aquí en Italia tenemos mucha relación con la cooperativa ARAE, que es una cooperativa exclusiva de producto ecológico, que es de la zona de Zamora. Y bueno, ellos siempre nos han transmitido la enorme dificultad que tiene para vender esa leguminosa. Que es ecológico, hasta el hecho de que ha habido años que han tenido que decir a los productores, oye, parad, que no sabemos qué hacer con este estocaje que tenemos aquí, que no lo colocamos. ¿A Agropal le pasa lo mismo? Y luego, por ejemplo, es lo que quiero decir, aquí en Palencia tenemos el caso de Agropal, que es una cooperativa bastante potente, que, bueno, pues a lo largo de muchos años esa cooperativa ha ido creciendo y tiene su propia línea de supermercados, muchos establecidos en el medio rural, que aparte de dar un servicio de tener un supermercado en el medio rural, pues comercializan varios de esos productos, como pueden ser alubias, lentejas y garbanzos que producen los propios agricultores socios de esa cooperativa. Tienen su propia línea de envasado y bueno, pues son productos que yo creo que por ahí sí que le están dando bastante salida. Pero claro, no todas las cooperativas tienen la capacidad de hacer esa infraestructura de una línea de supermercados, poderlo vender directamente al consumidor final. La máquina que compró para seleccionar las... Claro, Era, vamos, no hace falta mucha capacidad. Ya digo que es un producto que es difícil de colocar. Bueno, ahora hay otra intervención. Sí. No, en online no hay más intervenciones. ¿Te puedes colocar el micro, Charlotte? O... Sí. Uy, estoy intentando. Vale, ahora sí, ¿no? Sí. Estoy quitando esto. Ahora, este lado.
Perdón, es un ajuste del Zoom. Vale. Pues justamente, a ver, antes de ver las dificultades que ya estamos nombrando, un poco de bálsamo positivo, ¿no? De que los productores, bueno, hemos visto sus motivaciones, pero ahora la pregunta era en base a su experiencia, ¿no? Entonces, para los productores, la producción de leguminosas sí que da buenos resultados en torno a, pues, a legumbres que están con variedades que están adaptadas a su entorno, que ofrecen esos beneficios para la producción en general, para el control de malas hierbas, que sean de consumo humano o consumo animal, ¿no? La avesta, incluso la algarroba, que es otro tipo así de legumbre. Luego la satisfacción de producir un alimento y teniendo ese feedback de las personas consumidoras, de poder proveer un producto de calidad y también apostar por unas producciones que a nivel energético es más eficiente que pues, la ganadería o bueno, cierto tipo de ganadería. Y la satisfacción de haber podido, eso era el caso de varios productores que habían conseguido generar un cambio en su entorno, porque ven la necesidad, y eso lo vamos a ver ahora, que se... en las maneras de producir, que están especialmente aquellas que trabajan con esas cooperativas que buscan esos nichos de mercado. ¿Qué pasa? Sí, se corta un poco. Se corta, ¿verdad? No soy yo, Sí, o sea, ¿se os está sí. cortando a todos? Sí, se oye interrumpidamente. A ver, escribir a Julio. Ahora mismo está... Ah, qué pena. A ver. No sé, iba todo bien hasta ahora, Sí, hasta hace nada. voy a escribir a Julio. A ver si me ve o si no le voy a llamar. Perdonad un momento, voy a llamar a ver qué ha pasado. Se les ha ido. Vale, voy a llamar a ver qué ha pasado. Vale, vale. Y bueno, no quería... Vuelvo a poner la grabación. Sí, perdona, di Ernesto. Sí, y sí que me he quedado con comentar una cosa sobre todo a Jesús, porque sí que noto que es un poco el mismo discurso que hemos tenido ya en reuniones anteriores, ¿no? Que en el fondo estamos pensando en quién realmente es el que manda a la hora de comercializar los productos que producimos nosotros. Tanto los pequeños productores que podemos trabajar en ecológico como los, por decirlo así, medianos productores que igual lo hacen ya de una forma igual más industrial y que están buscando igual una comercialización más industrial. Yo lo que creo es que es un poco como decir primero quién es el que manda, ¿no? Y yo creo que el que está mandando ahora no es el propio consumidor, sino son las cadenas grandes de distribución, que son las que sí que están buscando pues toda la uniformidad. En los pescados se desechan los pescados pequeños, por ejemplo. En las verduras que tienen poca presencia también se desechan. Entonces yo creo que eso son ya modelos culturales que nos están queriendo pues influir en nuestro comportamiento, aunque tradicionalmente pues tampoco hemos hecho nunca ascos a un garbanzo más pequeño, a un pescado más pequeño o una verdura un poco tocada por esto, por lo que sea, por alguna pequeña comedura de algún animal. Y lo que sí que creo que si queremos
hacernos notar, si queremos realmente proponer, promocionar y dar un salto que es realmente ya necesario y que lo están pidiendo desde la Unión Europea en cuanto a la agricultura que se está como estandarizando o industrializando, en el que al final las que ganan son las comercializadoras y los que perdemos son siempre el mediano productor y el pequeño productor. Tenemos que empezar a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra tierra y sobre todo hacer una labor que ya tiene que ser ya también muy institucional, muy de cooperativa y muy de productor, pero una labor de volver un poquito a un respeto a los productores y un respeto al medio ambiente. Entonces, yo creo que la batalla clara que tenemos que apostar todos en este país, porque es un país de grandes productos, de grandes productores, de grandes tradiciones inmensas, y es un error no valorar lo que tenemos, o sea, y dejar que la leguminosa tan importante en cualquier explotación, a nivel del medio ambiente, dejarla en la decadencia en la que nos estamos sumiendo, es una verdadera pérdida de identidad, de cultura y de economía, desde luego. O sea, y hoy más que nunca, sobre todo la PAC, ya se está dando cuenta, los agricultores más jóvenes que están más industrializados, por decirlo así, que vienen con otras ideas de que la leguminosa va a ser fundamental. Pues muchas gracias, Ernesto, por tu intervención. Estoy viendo... ¿puede ser Charlotte? ¿Estáis ya ahí? Es que la estoy viendo, pero no sé... No la oímos, pero está ahí. A ver, ¿qué me dice si no continuamos? Perdonad. Vale, están poniendo cámara y audio. Vale, perfecto. O sea que ya están en ello. Muchas gracias, Ernesto. No sé si alguien mientras quiere comentar algo a lo que decía Ernesto. O sea, yo creo que... Yo, por ejemplo, comentar que creo que desde la percepción que tenemos de todas las entrevistas, los espacios que hemos tenido, efectivamente, esto que comentas, Ernesto, es como si hay una valoración, pero es cierto que tal vez que en función, ¿no?, de con quién hablamos, es cierto que se pone más peso en, efectivamente, a lo mejor tú en, ¿no?, quién tiene el control al final de la cadena de valor, ¿no? Lo tienen las personas productoras, o lo tienen las comercializadoras, o las personas consumidoras, ¿no? Que tú comentas más bien que son en este caso las grandes distribuidoras las que están creando un poco la opinión, ¿no?, para que las personas consumidoras consuman unas cosas u otras. No sé qué opináis sobre esto el resto de los asistentes, si queréis comentar algo. Es cierto que, por ejemplo, como comentábamos esta tarde, sí que vamos a tener otro par de horas donde sí vamos a devolver toda la información de las entrevistas que se han hecho a distribuidoras, a tiendas, etcétera, sobre estos temas, sobre el tema de la legumbre. En un minuto lo solucionan, ¿vale? Sobre el tema de la legumbre, pero desde el sector productor, por ejemplo, entonces para lo que es la incorporación de leguminosas, por lo que entiendo, no hay tantos problemas. No sé si hay tantos problemas técnicos o de post-cosecha, sino más bien se está poniendo el peso en la comercialización. No sé si también hay algunas dificultades concretas en post-cosecha, por ejemplo, el tema de la externalización que suele haber de todo el tema del calibrado, envasado, selección, etcétera. No sé si eso es una dificultad para las personas productoras o que tenga que ser externalizado o se asume dentro de los costes sin problema. Yo la experiencia que tengo, si no interviene nadie, me adelanto. Yo la experiencia que tengo es que sí que a la hora del calibrado y la selección, la leguminosa es bastante complicada, tanto el garbanzo como la alubia y la lenteja en mi caso, y sí que hay que darlo fuera. Nosotros nos hemos tenido que desplazar hasta Palencia, 100 y pico kilómetros a limpiar. Ahora, por suerte, tenemos una empresa que limpia en Miranda, que está cogiendo la parte de, pues de Álava y Burgos y tal, y La Rioja, me imagino,
y trabaja en ecológico y en convencional, y desde luego los precios son muy asequibles. Y es una gozada, o sea, es una gozada porque te solucionan muchísimo trabajo y los precios son muy recomendables, o sea, muy asequibles. O sea, que tiene que ver más con que sí que tengáis ese servicio relativamente cercano a vuestras explotaciones, ¿no? A vuestras fincas. Sí. Nosotros, date cuenta que cogíamos entre 3 agricultores de la zona un camión que teníamos que estar, lo metíamos todos en un almacenista, venía un camión, nos lo recogía todo, nos lo llevábamos a Agropal, a Palencia, y allí lo limpiaban. Luego teníamos que volver, salíamos a las 6 de la mañana y volvíamos a la 1 de la noche, los 3. Y bueno, era más complicado porque luego también nos pasaba pues que somos pequeños productores y no nos quieren limpiar, nos dejan un poco como para el final. Y bueno, pues al haber también más oferta a la hora de empresas que se dedican a limpiar, pues también yo creo que ahora ya nos están cuidando un poco a los pequeños productores. Vale. Muy bien. No sé si... ¿Sí, Ernesto? No, nada, que era mi experiencia. Me imagino que a pequeños productores nos pase a muchos. Pues no sé si Pilar, que vosotros estáis iniciando, no sé si eso lo habéis planteado alguna vez, la parte de post cosecha. No sé si me escuchas, Pilar. Sí, un segundo, que estaba poniendo sonido. Pues nada, nosotros como ha sido el primer año, de momento, con haber sacado algo de producción, hemos tenido suficiente. Y nosotros no hemos tenido ningún problema. Lo hemos llevado a Penelas en la vertiente que tiene ecológica, pero sí que en un futuro a mí sí que me gustaría vender parte así directamente al productor. Por eso me interesa mucho, pues eso, si es fácil, si es difícil. No sé, también a muchas charlas que voy siempre es como que siempre se ve primero lo negro. Hay que tirar un poco también a pensar en cómo se pueden hacer los cambios. Yo creo que también, aunque eso es muy difícil, pero también al consumidor había que educarlo un poco. A lo mejor igual que se dan charlas para estas cosas, también intentar ver que no todo lo que es igual es bueno, porque igual que no hay una persona igual, no puede haber una lenteja, una alubia, un garbanzo, un tomate cuando es la época, que si vas a coger los tomates de huerta, cada uno es distinto. Esos que son todos iguales, a mí la verdad que no me dan mucha confianza. Todo lo que es muy igual no me da mucha confianza. Yo creo que por ahí también, y es que el consumidor además es el que tiene el poder para cambiar las cosas. Pero claro, muchas veces yo creo que por desconocimiento tampoco, aunque creo que cada vez se está tendiendo más a buscar cosas de calidad y no que sea todo igual. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Pilar. Es cierto que, por ejemplo, como una de las actividades que hemos estado realizando en este proyecto, en el Exapiens, sí que se han hecho actividades para concienciar y difundir, ¿no?, lo que son los productos de las legumbres y ¿no?, la importancia de su alimentación, incorporarlo más en los menús, también hacia la compra pública, también cómo visibilizar a personas productoras que han estado participando con nosotras en dónde pueden vender sus productos, ¿no? Es cierto que a pesar de que pasan los años, sigue habiendo esa necesidad de seguir trabajando con el sector consumo, ¿no?, e intentando hacer ¿no?, un contrapeso, ¿no?, a otro tipo de información que les llega, efectivamente. Mira, ya tenemos aquí, están ahí. Entonces, es cierto que se necesitan todavía campañas, incluso si pudiera haber campañas más masivas, ¿no?, de la importancia del consumo, de cercanía y de productos sostenibles, etcétera, pues tendrían que seguir haciéndolas, pero también lo que son las redes locales, el trabajo que hacen las redes locales de consumo, yo creo que también son muy importantes en el territorio. Eso es muy importante. Al final es donde está, lo que más cercano tienes es lo que mueve las cosas. Exactamente. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. La iniciativa, por ejemplo, Ernesto, que vosotros habéis estado promoviendo de asociación, ¿no? Yo creo que en ese sentido también ese tipo de iniciativas pues puede también como ir dando esos pequeños cambios que tú comentas, Pilar, también a las personas consumidoras, porque las tenéis al lado, ¿no? Y al final... Sí. Eso es.
¿Se nos oye? Me preguntan. No, no se oye. Les voy a poner que no se oye. Me preguntan desde Valencia. No, Pilar, Pilar, ¿qué estás? ¿En agricultura ecológica? ¿Qué dices que estáis empezando? Sí. Estamos, digamos que hemos cogido el relevo a unas familias que lo estaban haciendo en convencional. Sí. Y estamos ahí, bueno, ecológicos todavía no somos, estamos en transición. Bueno, yo también estoy en segundo año, con 2,5 hectáreas. ¿Ahora se nos oye? Sí, ¿Y qué se tal? os Para oye. Muchas gracias. Nada, no hay de qué. Ya la vida vuelve a ser un lugar normal. Va a cortar la red. A ver, sí, bueno. Pero eso en realidad lo hacemos nosotros. Cuando no miráis, cogemos y vamos a cortarle la red a este. Cuando os mosqueáis, ¡zas! Es pura maldad, ¿eh? Que sepáis que es pura maldad. No es nada personal. Disculpa, ¿eh? No os preocupéis. La verdad, estamos teniendo aquí un debate muy interesante. Vamos a seguir de todas maneras con las presentaciones y retomamos, si queréis, el debate. Vale. Sobre un poco las estrategias para, ¿no? con redes locales estamos hablando, de hecho, nos hemos quedado en ese punto, ¿no? Estrategias con redes locales para potenciar el consumo. Sí, ¿puedo intervenir? Sí, mientras Charlotte abre la presentación. Bien, pues nada, comentar a Pilar y al resto que bueno, la experiencia que hemos cogido en Merindades ha sido a través de un mercado de productores que hacemos en Medina de Pomar, que empezamos 10 productores y ahora actualmente somos 4, para que te hagas una idea, un mercado de productores ecológicos y la experiencia es, llevamos 6 años con ello, hemos tenido bastante esfuerzo, pero nos ha faltado el apoyo institucional. Nos han como una especie, nos han dejado ahí como una especie de mercado casi marginado y la repercusión que hemos tenido ha sido pues justita. Y sí hay gente que se ha volcado con nosotros, sobre todo gente local gente joven que está ya con una forma de pensar ya más abierta, más hacia el consumo responsable y el consumo de calidad. Y hay gente realmente muy entregada, muy apasionada y con muchas ganas de tirar con todo esto. Pero nos falla un poco el público en general y lo que estamos viendo es que sí que estamos haciendo muchas redes de productores y de consumidores que estamos concienciados. Entonces ahí realmente se abrió la tienda de Alimenta Merindades, que se está poniendo solo como tienda, que para mí es un error porque nos está fallando un poco la distribución a nivel de los valles, porque incluso para mí sería interesante dar la opción de que la gente pudiera hacer la compra online y tener un canal de distribución, porque date cuenta que en el entorno rurales que nos movemos hay gente que se está desplazando a Medina pues igual 30 kilómetros y muchas veces por no poder y porque no puedes ir todos los días a hacer las compras y ya supone un esfuerzo y un dinero importante, pues está dejando también de consumir productos de la tienda. Es un poquito lo que puedo. Y ahora a nivel de Burgos, pues está haciendo una iniciativa que a ver si a través de Granero y de un grupo de consumo que tienen en Burgos y una asociación, Ábrego, que sí que estamos intentando pues, abrir unos canales a nivel de la provincia de Burgos. Qué bien. Muchas gracias por esto. Nada, vosotras. No sé si Charlotte, ¿estás? ¿Me oís bien, verdad? Sí, sí. Muchas gracias, Ernesto. Esta tarde, como el taller va a estar enfocado en la parte de comercialización, presentaremos también o sea, dentro de los resultados presentados estará la experiencia vuestra de las merindades. Perfecto. Vale. O sea que bien, porque así si hay gente de Sí, que claro. esta tarde, pues así lo conocen. Sí, vale, me alegro. Gracias. Que no sé si vas a poder estar esta tarde, vaya. Lo intentaré. Pues perdonad la interrupción, me había quedado pues por las dificultades, habíamos visto los aspectos positivos, ¿no? de la producción de legumbres,
de leguminosas de consumo humano y ahora es como la vertiente más, ¿no? La parte de las dificultades y factores limitantes. Entonces, me había quedado, me parece, en la dificultad a nivel productivo ligada a la variabilidad de la producción y reforzado esto por el cambio climático, ¿no? Falta de lluvia, falta de frío. Perdona, Charlotte, que te interrumpa, no se ve la presentación. ¡Ah! Eso es muy raro. No se ve no se ve compartida, digamos. ¿Has compartido? Aquí lo ven, pero aquí se ve en la pantalla. A Sí, ver. en tu pantalla sí, pero en la nuestra no se ve. Vale, voy a mirar qué ha pasado. Madre mía. Claro, pero no lo había hecho, me parece. Revisa si me has autorizado de todos modos, como me he tenido que salir. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ya no soy... A ver... A ver, ahora, es que claro, No ¿cómo? consigo compartirte... ¿No? No. Sí, Voy a ahora compartir tiene que pantalla. son varios participantes. Eres tú la que lo tienes, sí, eso. ¿Ahora, sí. ¿ahora sí? Sí. Ahora se ve. ¿Ahora? Sí. Y esto os Se molesta. ve. Uy. Un segundo. No vais los vídeos, ¿no? No, aquí se ve perfecto, ¿eh? Os va a molestar a vosotros. Vale. Bueno, me había quedado en estas dificultades. Gracias. Luego se comentaba obviamente el problema de las adventicias y malas hierbas. Se ha hecho mucho hincapié en la dificultad de acceder a las semillas, en particular de las legumbres y variedades tradicionales, especialmente en ecológico, ¿no? Esa dificultad de conseguir ese insumo. La falta de investigación en ecológico sobre nuevas variedades también, como que se ve ahí como una necesidad de apoyo en ese sentido, variedades adaptadas, ¿no? Con buenos resultados en finca y eso, que al cambio en convencional sí que se estudia las variedades, pues las mejoras, las variedades adaptadas a cada territorio, pero en ecológico no tanto. Y Sasia menciona un problema en concreto del encamado como una de las dificultades más importantes en los procesos productivos. A nivel de post cosecha, lo hemos hablado ya antes en la ronda de preguntas, la lejanía de los centros de limpieza que están se han nombrado Salamanca y Palencia como lugares de ubicación de estas empresas, la carencia de empresas seleccionadoras en la zona, en este caso era Zamora, y en concreto con esta nueva línea de producto que son la lenteja corral, ¿no? que es esa lenteja que se le quita la piel, pues que había poca seleccionadora de color para poder trabajar en concreto la selección de este cultivo. Los costes de transportes, no solamente para llevar para distribuir el producto, sino para llevar a los centros de limpieza, a las empresas seleccionadoras, a las empresas que congelan la lenteja también, como que hay mucho gasto de transporte vinculado a esos eslabones. El hecho, si se plantea montar una seleccionadora, el problema es que requiere mucha inversión y muchos trámites y aunque luego también, aunque se externalice ese trabajo, también se menciona que luego hay que hacer un trabajo de revisión porque no siempre está bien realizado este trabajo de selección, o sea que requiere como mucha dedicación. Sin embargo, las personas que estaban trabajando con cooperativas, vendían su producto a las cooperativas, pues se desentendían de esas dificultades. En cuanto a la comercialización, pues un poco en esa misma línea, quien trabaja con cooperativa, pues no tenía nada que decir al respecto, porque no estaba enfrentada a esas dificultades de buscar mercado, de toda la labor comercial, y sin embargo las personas que han decidido dedicar, además compaginar producción
y comercialización, que eso requería de mucha dedicación, no solamente por buscar clientela, sino por también hacer toda esa labor de revisión y asegurar la calidad, ¿no? Pues son personas que apuestan por diferenciar su producto, darle ese valor añadido, sea ecológico, sea con un sello de calidad diferenciada, pues que requería mucha dedicación para velar porque llegue al consumidor final en las mejores condiciones, en cuanto a limpias, selección, etc. Y entonces, como resumiendo, porque al final de las entrevistas preguntamos, entonces, de todas esas dificultades, ¿con cuáles son las que realmente son las más importantes? Se ha vuelto a mencionar el acceso a las semillas certificadas de legumbres, y en cuanto a poder comprarla, conseguirla, encontrarla, y en cuanto a la falta de investigación para desarrollar variedades y buscar variedades adaptadas en el ámbito de la agricultura ecológica. El cambio climático obviamente se ha vuelto a mencionar, y esa dedicación y esos elevados costes de mano de obra ligados tanto en la producción como en esas labores de envasado, etc. Y velar por la calidad, como comentaba. Que las pequeñas explotaciones tenían poca maquinaria y poca mecanización, que eso requería pues, mucha mano de obra, mucho gasto de recurso humano, y que también veía como una laguna el hecho de no poder contar con maquinaria en el entorno, también adaptada, específica en el sector de las leguminosas, ¿no? Como con la perspectiva de poder poner en común o compartir o alquilar esa maquinaria. Los trámites administrativos, especialmente para las empresas privadas y especialmente quienes han decidido certificarse en ecológico y en sello de calidad, y otras personas. Ninguno también, como que muchas veces ha venido en esos ámbitos de, bueno, pues hay gente que le produce, ha conseguido su rentabilidad, se encargan de la parte de comercialización por él y no ven ninguna dificultad. Con respecto a la producción ecológica, aunque de pasada también lo hemos visto, en general, como verán, 4 de los 6, 4 están certificados. Pues su motivación por certificarse pues era el poder cambiar de modelo de producción, la salud propia, porque una persona pues era un tema de salud propia de querer ya dejar de cultivar en convencional y de usar ciertos insumos y apostar por otro modelo, y también pensando en la salud de los consumidores y una búsqueda de rentabilidad. Una persona decía, pues es que en convencional no me salían los números. Y en cuanto al rendimiento, en general todos reconocen que los rendimientos en producción ecológica son más bajos, alguien lo ubicaba entre un 30 a 50% más bajo que en relación con lo convencional, pero que estaba compensado, por un lado, por un menor coste de producción, ¿no? Entonces, una persona que hacía mención en los gastos, pues insumos, en ecológico el valor eran de 200 euros, pues si para este valor el equivalente en convencional era 500 euros. Otra persona decía pues, que para el convencional necesitaba para cubrir los costes 3.000 euros para insumos. Y la otra compensación es el precio de venta, y en general se ubicaba en el precio en relación con el convencional en ecológico de más de 20-25%, ¿vale? Hasta más 50% en concreto para la alubia, que esta tarde también lo veremos, que parece que la alubia es un producto un poco más, ¿cómo ha dicho? Selecto, exacto, es la palabra que buscaba. Que va a un público que aprecia este producto y tiene el poder adquisitivo para poder consumirlo.
No sé si aquí... No, sigo. Y bueno, la opinión en general sobre la producción ecológica en base a esto, ¿no? De los rendimientos y todos los beneficios, pues confirman que es una alternativa válida. Esos productores que han apostado por esa transición han podido bajar los gastos, como os decía, que han generado mejoras ambientales y han podido ver mejoras de la calidad del suelo, los beneficios en la salud, y que se consigue vender ese producto a un precio mayor, como decía. Entonces presenta como una serie de potencialidades, que es un producto con más valor, que tiene un factor de diferenciación, que se abre un mercado. Y a medio o largo plazo piensan que es muy posible que resulte más interesante a nivel económico, que habrá menos dependencias externas y el hecho de mejorar el suelo, o sea, y los aprendizajes como que ven como una mejora en cuanto a la rentabilidad y la productividad en el futuro. Y la persona que estaba como más, porque había otra persona que decía, pues yo no produzco, no hago producción ecológica, pero me parece muy bien. También que hay gente que no se certifica también por ahorrarse todo el proceso de papeleo y trámites. En cuanto a la crítica, un productor que trabajaba para cuenta ajena, entonces podía comparar, él tenía producción en convencional, pero trabajaba para cuenta ajena en ecológico también, y decía, pues esto no va a dar a comer a la gente, aquí no podemos morir de hambre. Que en ecológico no se puede tener buenas producciones. Sin embargo, luego matizó y dijo que esto pasaba sobre todo en el cereal, y en cuanto al garbanzo, pues la información era un poco, ¿no? Venía a matizar esto diciendo que con o sin abono al final se producía de manera parecida, ¿no? Sobre, pues, esta es la última diapositiva sobre pues, un poco la visión de futuro de esos productores en cuanto a la actividad y vías de fortalecimiento. Se cuenta, pues creo que se mencionaba antes, ¿no? Bueno, Ernesto hablaba del apoyo desde de la administración o mejores precios, ¿no? Que aquellas empresas distribuidoras pues pongan ese precio, pero en general la expectativa va más del lado de la administración, que es la que va a fomentar, ¿no? esa puesta en valor del producto y de su consumo, ¿no? A nivel de demanda, trabajar sobre todo, y que las directrices europeas nacionales fomenten esa producción, ¿no? Una mayor producción. Se espera de ellas que promueven la agricultura ecológica y la demanda de productos ecológicos, especialmente a través de esos canales que también veremos esta tarde. Es una apuesta, los comedores escolares, la restauración colectiva en general, ¿no? Centros de ancianos, etc. Y bueno, todo eso para fomentar también, porque como que va ligado, ¿no? Un consumo de productos de calidad, de cercanía, ecológico, y en ese paquete la legumbre hay una oportunidad porque la legumbre es un poco el producto estrella de esos comedores, ya que da facilidad, a nivel nutritivo pues tiene ese reconocimiento, entonces como que sería, vamos, está todo para que realmente con un empujón de la administración se pudiera dar más salida a nivel de mercado y entonces a nivel de producción. Y que se aproveche, que el propio sector aproveche la tendencia de consumo en cuanto a transformados, por ejemplo, alternativas al consumo cárnico, pues eso, hamburguesas veganas. Es que al final se está en las entrevistas con el sector de la comercialización, se ve que hay como una diversidad y cada vez más rápido se están desarrollando nuevos productos, que sean conservas nuevas con otros tipos de alimentos. Eso salió en Madrid sobre todo,
que se trabaja pues conservas no solamente las típicas de garbanzo, sino pues, elaboraciones con otros ingredientes que no sean las recetas tradicionales, aunque también tienen salida estas. Y bueno, todos los, ahora no me viene la palabra, la texturización de esas legumbres, que no solo se puede hacer con la soja, sino también con la legumbre. Y bueno, se espera también más transición ecológica en el entorno por parte de otros productores de la zona, para formar una oferta más grande, asegurar el relevo generacional e investigar variedades más rentables, especialmente en ecológico. Así que ahora, si tenéis algunas preguntas sobre esta última parte, si no ya entraríamos en la parte de debate. Que tenemos ya en 10 minutillos, tenemos y ya cerraríamos esta parte de la mañana. Entonces, no sé si tenéis algo para comentar específico, como decía Charlotte, sobre esto. Y si no, yo os lanzo un par de preguntas. Porque hemos visto como bueno, unas dificultades, pero también fortalezas, ¿no? Y oportunidades, que es lo que antes cuando estábamos comentando, cuando estábamos intentando conectar otra vez a Internet, comentaba Pilar, ¿no? De que también nos tenemos que fijar en esa parte de qué fortalezas y oportunidades tenemos y los pasos que se van dando también. Entonces, yo por una parte sí quería, ¿no? Como preguntaros a todas las personas asistentes, ¿qué reto o necesidad valoráis como más importante para cubrir en el sector productor, para potenciar esta incorporación de leguminosas de consumo humano en la producción, de todo lo que hemos visto? Y también, ¿qué fortaleza o oportunidad veis más importante o que se tiene ahora mismo en el sector productor en concreto para potenciar esta incorporación de leguminosas de consumo humano? Ahora me pone un mensaje de que el panel se va a poner en modo de espera. Así que no sabemos si os vais a poner en stand-by, ¿no? Bueno, mientras tanto seguimos. Yo no sé si alguien quiere comentar algo sobre estos dos aspectos. También aprovechar que están, no sé si nos están escuchando a Prose y a DESEM sobre el tema de las semillas en ecológico que han comentado. Lara, no sé si me escucháis. Soy Maite da Prose. Sí, Maite, te escuchamos. Vale, no, es que no conecto la cámara porque cuando conecto la cámara os escucho peor, por eso la tengo apagada, ¿vale? Yo uno de los... A ver, yo lo que un poco me transmiten es, lo primero, pienso, y un poco, digamos, enlazando a los productores con la comercialización, yo pienso que el hándicap es que se produzca suficiente cantidad de la forma más homogénea posible para que, digamos, digamos, cuando se llega a la cadena, digamos, al suministro, tengan un... Yo creo que, a ver, lo que pide la comercialización muchas veces es lo que hablo, cantidad, homogeneidad y que sea constante, es decir, que yo tenga la garantía de que durante mi campaña comercial, por decirlo de alguna manera, voy a tener el abastecimiento suficiente para ofrecer ese producto, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué pienso? Que todo eso, desde el sector productor ahora me pongo, tiene que ir acompañado de varios puntos. Por supuesto, que haya inversión y haya interés porque, digamos, a ver, esto es lo de siempre. Para que se investigue en una determinada variedad convencional, ecológico, lo que queráis, tiene que haber un interés por parte del mercado para que eso se traduzca en una rentabilidad tanto para el productor como para, digamos, el último punto que vende ese producto y, por supuesto, que sea interesante para el cliente final. A eso, a su vez, ¿a qué hay que, digamos, de qué se debe de acompañar? Por ejemplo, ahora me voy a ir un poco más a convencional. Una de las problemáticas, por ejemplo, que se tiene mucho, yo escucho en el tema de las leguminosas, es tratamientos fitosanitarios. Me estoy saliendo de ecológico, ¿vale? Es decir, muchas veces faltan herramientas, ya no solo variedades, etcétera, sino herramientas para que, digamos, un cultivo llegue a buen término, tenga una adecuada producción, un adecuado desarrollo y sea interesante para el agricultor coproductor que lo hace, como para el resto de la cadena. Entonces, para mí, tiene que ir todo, a ver, es que no es, la idea que yo tengo no es solo una cosa, es esa cosa, pero tiene que ir acompañada de muchas otras, porque si no, en el momento que falla una de esas, ya te falla todo lo demás. De acuerdo, muchas gracias, Maite. De nada.
Yo preguntaría que dónde ve ella la solución de todo lo que propone, porque creo que garantizar a nivel de producción, garantizar una producción estable a un agricultor cada año va a ser más complicado. Porque nos tenemos que dar cuenta que yo, por ejemplo, y no ha sido mi caso, este año en la lenteja, bueno, ha habido golpes de calor en garbanzo, en lenteja y en alubia, y la producción te puedo decir que ha bajado de 700 kilos a 300. Y que hay agricultores que no han cogido producto. Entonces sí que habría que por lo menos a nivel de cooperativa o a nivel, no sé, de algún organismo, ver un poco, estabilizar la producción, pero a nivel ya provincial, a nivel no de productor, sino a nivel de agrupaciones de productores, o ver cuál es la fuerza realmente la que tenemos actualmente y qué políticas se tendría que llevar para impulsar la producción, más producción de leguminosas, que parece ser que con la nueva PAC eso se va a producir. A nivel de productores de producción ecológica, a medida que nos vayamos consolidando la segunda generación, que podemos decir que estamos ya un poco trabajando en la segunda generación de productores ecológicos, pues nos vayamos estandarizando, me imagino que la producción pues irá yendo a mayor, y siempre que haya un apoyo y una buena promoción, pues indudablemente llegaremos a conseguir pues las metas que tenemos que llegar a ser, que es que el consumo de leguminosa del país pues llegue a todos los hogares, a todos los centros, y no haya escasez. Mi opinión. Gracias, Ernesto. No sé si queréis comentar sobre lo que ha dicho Ernesto algo. O sea, yo, por ejemplo, comentar que efectivamente... Ah, Maite, sí, dale. Sí, no, yo lo que, a ver, me sumo y coincido completamente con lo que ha dicho también Ernesto, es verdad. O sea, es que esto es, a ver, ¿cómo te digo yo? Es enlazar una cosa con otra y es recibir apoyo, por supuesto, de parte, pues eso, de tanto de comunicación como de la administración. Es un todo, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo también quería transmitir en mi opinión. O sea, que podemos ver un punto, focalizarnos en un punto concreto, pues es esto o es lo otro. Pero realmente... se necesita un poco de todo, es decir, porque lo que él habla, o sea, si un agricultor resulta que dicen que apueste por una leguminosa, apuesta, no coge cosecha, no le va bien, encima no tiene apoyo por parte de la administración, de comunicación, pues llega un momento que dice el agricultor, mira, me dedico, pues en lugar de poner judía, pues a lo mejor pongo, yo qué sé, girasoles, por decir una tontería. Entonces, Sí. coincido con Ernesto, o sea, pienso que tiene que ser pues un poco remar todos en la misma dirección y que sea buscar un poco la fórmula para que desde el sector productor, digamos, se transmita un poco o se una un poco a las necesidades del comercializador, y a la inversa, que el sector comercializador sea consciente de la situación que muchas veces tienen los productores. Tienes un feedback. Eso es. Gracias, Maite. De hecho, sí que a nivel estatal se están dando pasos, como decís, ahí se han creado, además de las cooperativas que hemos mencionado, ¿no?, que hay en Castilla y León, asociaciones de productores que se han unido con el objetivo que habéis comentado, dar estabilidad en concreto en la oferta de las legumbres que tienen, y organizarse también para todo el tema de calibrado, selección, etcétera, ¿no? Como la experiencia que también hemos traído en todos los proyectos en los que colaboramos, ¿no?, en el Ecosecano, que ya os he comentado a varios, en el que vino la asociación Asealdeco de Navarra también, y esta agrupación de productores ecológicos y productoras ecológicos se han asociado específicamente por el tema de la legumbre para trabajar esta estrategia justo que estáis comentando. No sé si queréis comentar algo en presencial. Nada, estaba mirando aquí el consumo de legumbres, y ha sido muy curioso que durante la pandemia el consumo de legumbres subió un 25%. No sé si sería por miedo a que faltase o por tiempo para poder guisarlo. Por el tiempo. Las dos cosas, yo creo, ¿verdad? Pero un 25% es una barbaridad. Sí.
ahí demuestra la cultura que tenemos los españoles del cocido. De Para consumir mí, libre todavía. mira, yo tengo una pequeña, nada, es una pequeña como observación, que siempre apostamos como, en este caso en Castilla y León, como que no sé si estará Jesús desde La Rioja escuchándonos y gente del entorno. Pero siempre apostamos por Castilla y León por una comunidad de calidad, ¿no? Y yo creo que si hay un producto estrella en nuestra comunidad, que podría ser, lo defino yo como el ADN, podría ser la legumbre, las leguminosas, ya tanto a consumo humano como para animales. Y yo la pregunta es, en mi estancia en La Rioja, por ejemplo, de joven, como hijo de campesino que estudió en La Rioja, vio toda la transformación bueno, todos lo hemos vivido, de las conservas, de las famosas conservas de La Rioja y Navarra. Cómo toda la huerta, la ribera del Ebro, fueron perdiendo los productos estrella por todo y las conservas y las empresas conservadoras también por producto de fuera. El caso es que fue para mí, para mi entender, y ha sido una pérdida de buenos productos y una pérdida de agricultores a nivel, en muy poquitos años, muy, muy fuerte. Yo creo que la agricultura en Castilla y León se está manteniendo. Gracias a Dios el nivel de agricultores se está manteniendo y el relevo generacional yo creo que se está manteniendo mejor que en otras comunidades. Y yo lo que estoy viendo es que las comunidades, por ejemplo, como Navarra, que realmente están apostando, o Asturias, que están apostando por el producto de su tierra, van a prosperar, son comunidades que van a prosperar, no solo a nivel de producción, sino toda la cadena, en producción, en comercialización y sobre todo en cultura y en valores, desde luego, y en medio ambiente, sin duda. No sé qué opináis. Pues yo simplemente comentar muy rápido que efectivamente en el caso concreto que os he comentado en Navarra, de la Asociación de Productores Ecológicos de Asialdeco, el impulso fundamental ha sido el consumo en restauración colectiva pública impulsado por la Administración de Navarra, por el Gobierno de Navarra, porque eso les ha creado una demanda fija a la que han podido ir organizándose en torno a ella para, ¿no?, cubrir esa demanda fija que venía desde la restauración colectiva pública, efectivamente. No sé si queréis comentar algo desde el presencial. Yo creo que sí, que deberían comentar algo. Porque algo tienen por ahí, ¿verdad? Esa risa. Yo noto ahí como una cosa entre lo ecológico, la gente que estamos dando el paso y un poco la gente que está más produciendo en grande con otros problemas también que son como un poco más... Bueno, pero yo creo que el camino al final nos va a juntar a todos, ¿eh? Bueno, en relación a esto, no sé si Julio nos quiere comentar, porque Julio, vosotros estáis con ensayos en concreto en ecológico, en el Itagra, y no sé estas dificultades que se comentan, por ejemplo, que lo comentaba Maite, ¿no?, de yendo al convencional, ¿no?, a lo mejor algunas dificultades como por ejemplo los fitosanitarios o la gestión de hierbas adventicias o malas hierbas que se tiene, ¿no?, actualmente en ecológico. Lo que a nosotros nos han trasladado, ¿no?, es como que a lo largo del tiempo, cuando se va estabilizando ya la producción ecológica, no hay esa problemática de gestión tan grande como en convencional, en el que están viendo muchas resistencias. No sé si, Julio, tú nos quieres comentar algo sobre esto o cuál es vuestra percepción o vuestra opinión. A ver, nosotros en Itagra sí que hemos hecho, por ejemplo, dentro del grupo operativo, algunos de los ensayos se han emplazado en parcelas con agricultores, bueno, pues que cultivan todo desde el régimen ecológico. Y, por ejemplo, el año pasado acabamos un proyecto que era un grupo operativo también, pero a nivel regional,
en el que la idea, el objetivo era el control de flora herbense en cultivo ecológico de leguminosa grano para consumo humano. Y bueno, pues la verdad que lo que es evidente que el control de la flora herbense en ecológico, lógicamente, hay que buscar alternativas. Entonces, las alternativas que se buscaron se basaron principalmente en maquinaria agrícola más moderna, apoyada con tecnología, con inteligencia artificial y demás. Sí, a ver, lo que se vio, por ejemplo, bueno, pues se trata de hacer el cultivo de forma que te permita, no vas a eliminar toda la hierba, ni mucho menos, eso está clarísimo, pero sí que puedes hacer un control y, digamos, como suelen decir los agricultores ecológicos, pues sujetar esa hierba y que no te invada el cultivo. Nosotros las experiencias las hicimos en garbanzo, que además es un cultivo que una vez llegado ya a una fase de desarrollo, la verdad es que la hierba no es que le haga mucha competencia. El problema está en que puede ensuciar un poco el grano de cara a la cosecha y demás y hacer inservible ese grano de cara al posterior envasado. Eso es el caso del garbanzo. Sí, de garbanzo. Cosa que algunos agricultores de ecológico lo que hacen es luego lavarlo y ellos mismos, digamos, en hacer una conserva. Algunos agricultores ecológicos, en el caso de uno de los agricultores que colaboraban, digamos que tenía como ese ciclo cerrado, que él hacía conservas con sus propias legumbres y a mí me decía que cuando tenía cosecha de garbanzo que se le había manchado sobre todo el Chenopodium, que era la que más manchaba el cultivo, pues lo lavaba y luego posteriormente elaboraba la conserva. Entonces, en estas zonas, por ejemplo, lo que se suele hacer es sembrar el garbanzo con sembradora monograno. Aquí en Palencia, por ejemplo, en agricultura convencional, se suele sembrar con la sembradora convencional, la sembradora de cereal. En nuestra zona concreta, el hecho de sembrarlo con sembradora monograno pues te permite hacer una labor de escarda, lo cual es muy interesante ya no solamente para el propio cultivo, sino también a la hora de pensar en una rotación, de poder introducir esos cultivos que te permita escardar, igual que te lo permite un girasol, por ejemplo, pues de cara a controlar la hierba con la rotación de cultivos, que es algo fundamental tanto en la agricultura convencional y ya no digamos en la agricultura ecológica. Pero bueno, ellos el problema de la hierba, pues la verdad que es algo que ya más o menos con sus propios métodos, digamos, culturales, por decir algo, con la falsa siembra, por ejemplo, el método de la falsa siembra. Por ejemplo, el arado de vertedera, aunque bueno, pues desde un punto de vista de conservación de suelos no es muy recomendable, pero en la agricultura ecológica está aceptada y bueno, pues en cuanto al control de hierba, pues es bastante efectivo el arado de vertedera, eso hay que reconocerlo. Entonces, ellos luego con las labores de escala, con 2 o 3 pases de cultivador, con cultivadores ya perfectamente adaptados y con las rejas adecuadas y demás, pues consiguen un control bastante aceptable. No se puede decir que se vaya a llegar a los niveles de la convencional, eso sería imposible, pero que muchas veces tampoco se trata de eso, que no pasa nada porque se vean unas amapolas entre los garbanzos o cualquier otro tipo de hierba que desde el punto de vista productivo tampoco es mucho el daño que genera. Los productores también en el tema del control de malas hierbas hablaban también del calendario de siembra, o sea que retrasando, que esto, no sé si esto se ha verificado en vuestros Claro, ensayos. el caso es que, por ejemplo, nosotros en el caso de garbanzo, al variar la fecha de siembra, sí que conseguimos un efecto muy positivo en cuanto al control de la hierba, pero luego en cuanto a producción se vio mermada bastante la producción y ya no solo en cuanto al número de vainas, por ejemplo, de los garbanzos, luego el tamaño del garbanzo también era bastante más pequeño. Entonces, claro, quizás lo que ganas por un lado luego lo pierdes por el otro. Vale. En esta zona, a lo mejor en otra zona sí que te permite hacer una siembra más tardía, pero aquí, por ejemplo, nos fuimos casi al mes de mayo a sembrar a finales de abril y fue bastante... Sí, hierba, la verdad que controlamos muchísimo, pero el resultado de la cosecha no fue muy positivo. De acuerdo, muchas gracias, Julio. Como esta tarde vamos a seguirte nuestro par de horas, aunque ya, como ha comentado ya Charlotte, y hemos comentado, nos vamos a centrar sobre todo en la parte de comercialización con las entidades de la cadena de valor a las que hemos entrevistado. Si que tenéis una última pregunta o comentario sobre a lo mejor aspectos más productivos que ha comentado Julio, pues lo hacemos y si no cerraríamos aquí.
De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias a Presenciales y Online. Nos saludan desde la presencialidad y esperamos que, bueno, los que podáis estar esta tarde, empezaríamos a las 4, ¿verdad? Eso es. Es de 4 a 6 y las grabaciones de todas maneras las subiremos, como hemos comentado, al canal YouTube y se colgarán de la página web del Exapiens, del Grupo Operativo Exapiens. Y también toda esta información será sistematizada para el documento final que se va a hacer en el marco del proyecto, que también se le dará difusión. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos esta tarde o en otras ocasiones. A vosotras. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.